Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Muki Tenenbaum en su sección Las cosas como son. ¿Qué tal, Muki? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Ya habíamos hecho algunas programas, entrevistas hablando de la inteligencia artificial y ahora queríamos centrarnos más en áreas específicas. Una de ellas que seguramente preocupa a mucha gente es el tema del trabajo. Eh, Evidentemente ya la inteligencia artificial está ocupándose de muchas labores que hasta ahora realizaban solamente seres humanos. En general las realiza mejor y seguramente más barato y 24/7, es decir, por ejemplo, atención telefónica, ¿no? Pero esto hasta dónde puede llegar y qué impacto puede causar en la ciudadanía mundial, digamos. Primero que tenés razón, la gente está preocupada y tiene motivos. Todo trabajo que se hace sentado desapareció. Ahora es una cuestión de cuándo, en un año, en 2 años, en 3 años, pero ese es el horizonte. Ya está pasando, ya echaron muchísimos programadores de programadores de computación, ¿no? Los famosos programadores, que era un trabajo que pagaba muy bien y con el cual la gente hacía una carrera entera. Y a veces, si tenía suerte, trabajaba para una compañía que salía a la bolsa y se llevaba una gran cantidad de dinero, y si no, tenía un sueldo muy bueno, etcétera. Esa gente está siendo despedida en masa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial escribe código mejor, más rápido, como vos decís, y mucho más barato. Y 24/7 no se queja, no se peleó con la esposa o con el marido, y toda la lista de cosas que nosotros sabemos que tienen que ver, y es constante. ¿Sí? Nosotros mismos cuando trabajamos, a veces estamos deprimidos, trabajamos peor, a veces dormimos poco, estamos peor. La inteligencia artificial tiene esa estabilidad y lo hace, yo te diría, fatalmente atractivo. Esto quiere decir que la gente se va a quedar sin trabajo, y es terrible porque el trabajo, más allá de que es una fuente de ingresos, es también una forma de vivir. En algunas personas es incluso su identidad. Y lo primero que yo te voy a decir sobre esto, antes de empezar, de seguir con el tema este, es decirte, mira, tengo un amigo que un día me dijo: Muki, trabajar no es una obligación, es una necesidad. Una vez que la necesidad se va, es decir, una vez que vos tenés cómo vivir de otra forma que no sea trabajar, de ahí en más se convierte en un hobby. Vos que trabajás porque querés o porque te conviene o por lo que sea. Pero es para mantenerse, es decir, es una necesidad, no es una obligación, no hay una obligación moral de trabajar. Eh, Hasta acá, no sé, empecé a contestarte, no sé qué te parece. No, no, está bien, pero la pregunta es, si la gente no trabaja, vamos a estar todos un poco como pensionistas. Mira, te voy a decir, yo tengo un podcast, aunque yo nunca hablo de mis otras actividades, pero en este caso sí, yo tengo un podcast que se llama Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras en castellano. En ese podcast, justamente la semana pasada y las próximas 2 semanas, vamos a hablar de las alternativas que surgen para solucionar el problema de que la gente se quedó sin trabajo y de qué va a vivir. Porque esta es la primera pregunta, de qué va a vivir. Después de la otra pregunta, qué va a hacer, ¿sí? Porque son dos preguntas distintas. Ujú. Para resumirte, básicamente hay cuatro soluciones. La solución que más se habla, y que tiene sus problemas, es el ingreso universal único. Es decir, el Estado, como árbitro, te va a pasar dinero mensualmente para lo que vos necesites para vivir. Si vos agarrás hoy y tomás, por ejemplo, Argentina como modelo, y implementás inteligencia artificial en todos los estratos, bien introducida, el resultado es que el Estado gana más dinero de lo que tiene hoy, es decir, tiene más ingresos. El motivo es que, pensarlo así, una compañía que tenía hoy ganaba $1 millón. De ese $1 millón, medio millón de dólares pagaba a los empleados como sueldos. Ujú. Eso quiere decir que el Estado recaudaba, ¿sí? No del $1 millón, el 35% de impuestos, digamos que 35%, sino de medio millón, porque el otro medio millón, el medio de millón que se pagaba para los sueldos se descuenta. Solo Ujú. sobre esa parte pagaba.
Ahora no hay más empleados, así que ese descuento no existe y entonces va a pagar el doble, más o menos, ¿sí? Estamos haciendo una cuenta muy grosera, el doble en impuestos. Eso quiere decir que el Estado va a recaudar más y va a poder repartir ese dinero a la gente. Esa es una de las fuentes. La segunda fuente de la cual el Estado tiene para poder repartir dinero, porque esa es siempre la pregunta, ¿de dónde el Estado va a sacar la plata? Durante la pandemia, el Estado lo que hizo fue simplemente imprimir y tuvimos inflación. En este caso no puede haber inflación, de hecho va a haber deflación. Y ahora voy a explicar también por qué. Pero la segunda fuente de ingresos del Estado está en justamente echar el 70% de los empleados públicos. No digo el 100 porque necesita bomberos, policías, etcétera, ¿sí? Pero el 70%. Con ese 70% que vos echaste, con la condición que reciban un sueldo mucho mejor del que recibían hoy, cosa que se puede hacer así, vos ahorrás muchísimo dinero, muchísimo. Ya tenés dos fuentes de ahorro. Además, la inteligencia artificial trae eficiencia en muchos ámbitos, la agricultura, la minería, y van a bajar los precios de todo, absolutamente de todos los commodities. ¿Qué quiere decir? El trigo va a valer menos, por lo tanto la harina va a valer menos, por lo tanto el pan va a ser más barato. Estos tres fuentes, digamos, permitirían, si haces la cuenta en la Argentina, daba más o menos $2.600 por mes por familia de 4 personas. Definitivamente suficiente como para vivir. Así que eso sería la forma de resolver este problema. Y ahora viene la segunda pregunta, y es, ¿qué va a hacer la gente? Ya está, ya tiene de qué vivir, ¿sí? ¿Qué hace la gente? Se levanta a la mañana y hace qué? Y acá viene la parte, creo que la más difícil de todas. Además de que la gente perdió el trabajo y está perdida y no importa que recibe dinero, igual se siente incómoda, así como se sintió durante la pandemia, y eso fue un buen ensayo para ver cómo funcionan las cosas. Lo peor de todo fue que la pandemia tenía la ventaja de que sabía que se iba a terminar. Iban a encontrar una vacuna, un remedio, y de hecho ocurrió así. Acá vos sabés que esto no se termina nunca más. Es decir, este es un camino de una sola vía, no hay volver para atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que la gente toda su vida, toda la vida, el sentido de la vida es ascendente. Y voy a explicarte por qué. Vos vas al colegio, vos nacés, llegás a 6 años, vas al colegio, después vas al secundario, después vas a la universidad, después te casás, después tenés hijos, después tus hijos van a la universidad, tienes nietos y te jubilás. Ese camino es un camino ascendente. No solamente, fíjate cómo vas de primer grado, segundo grado, quinto grado, sexto grado, es decir, cuanto más tiempo pasa, más alto vas en números, ¿sí? Incluso cumplimos años en forma ascendente, ¿sí? Hoy yo tengo 70 años, yo no tengo 70 años. Si hay algo que no tengo son 70 años, se fueron. Lo que tengo son 10, 20, dependiendo cuán optimista seas. Es decir, ¿cómo se debería que cumplir años? Habría que empezar con 80 y después 79, 78, 77. Pero no, contamos para arriba, contamos ascendente. El sentido de la vida es ascendente. Cuando todo esto se rompe y vos no tiene sentido que vos vayas a estudiar porque el estudio era el camino al trabajo, era para poder trabajar, no tiene sentido estudiar, no vas a estudiar, no vas a trabajar, el sentido de la vida como lo percibimos se pierde. Sé que es una explicación larga, pero quería ponerlo todo junto para que sea claro. No sé si fue claro. Sí, 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 de momento vamos bien. Así que, pero en el camino esto se va a poner muy duro. Y esto quiere decir todos los trabajos que se hacen sentados, abogados, arquitectos, ingenieros, contadores, programadores, gente que da consultoría, psicólogos, psiquiatras, eventualmente médicos, todo trabajo que se hace sentado. Los demás trabajos van a ir siendo reemplazados cuando la robotización sea más barata que el trabajo manual, cosa que va a ocurrir más adelante, pero en este momento, y yo supongo que la gran mayoría del público que nos escucha tiene un trabajo, o sus hijos o su familia tienen trabajos que son sentados, ¿no? Supongo que sí, y especialmente el público judío, yo diría que mayoritariamente, muy mayoritariamente, siempre ha optado por trabajos sentados o intelectuales de alguna manera. Esos son sentados, sí, el intelectual está Sí, sí, sentado sí. Por eso. sí, sí. Entonces, bueno, y cuando llegue ese momento, ¿qué hacemos? O sea, yo ya, vos decís que contemos para atrás, pero yo ya soy de la vieja escuela y sigo contando para adelante y veo de que, bueno,
a mí ya todo esto me va a parecer como cuando nosotros éramos chicos y los señores muy mayores hablaban pestes del presente de entonces, ¿no? Es decir, el mundo va a cambiar, la gente va a tener que cambiar sí o sí. Mira, lo que va a tener es que adaptarse y es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo lo entiendo y cuando veo a la gente que se queda sin trabajo, todos vimos, pero cuando alguien se queda sin trabajo, la gente de alrededor sigue trabajando, lo apoya, le ayuda a buscar trabajo, ocupa una ocupación. Pero esto ya no hay, ya no hay los demás, todos vamos a estar en la misma situación. Y qué va a pasar? No sé. No, yo puedo decirte, yo entiendo de inteligencia artificial, yo puedo entender de la filosofía alrededor de esto, pero ¿qué le va a pasar? Y va a depender de cada uno, ¿eh? Bueno, va a haber gente que se va a adaptar y va a haber gente que la va a pasar muy mal. Y no hay nada que se pueda hacer sobre esto. Esto es como tratar de evitar un eclipse. La historia se terminó. Por supuesto, los estados dicen que van a regularlo, si el otro dice que le van a poner impuestos, si el otro dice que lo van a prohibir. Nada de todo eso funciona. Nunca funcionó, no va a funcionar esta vez tampoco. Lo peor de todo es que los estados, ninguno de los estados, se sienta con sus ciudadanos y le dicen, señores, esto es lo que va a ocurrir, sentémonos a pensar cómo armamos el futuro. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque en las autocracias no les interesa y en las democracias, cada 4 años hay que cambiar de persona. ¿Para qué alguien se va a jugar para algo que él después no va a estar? Él o ella Sí, no van a estar. sí, y ¿Entendés? aparte, Entonces, los sí. que llevan las malas noticias no siempre son bienvenidos, ¿no? Claro, no, no, por supuesto, pues es así. Churchill le costó muchísimo poder hablar con la gente, pero por otro lado te cuento, cuando en la pandemia le contaron a la gente lo que estaba pasando, la gente se portó bárbaro, se quedó en su casa, utilizó las máscaras, no importa si tenían razón, no tenían razón. La gente, cuando le dijeron la verdad, se hicieron responsables, se sintieron socios. Lo que necesita el Estado es tratar a sus ciudadanos como socios, no como súbditos. Y como socios te sentás con tus socios y mira, esta es la situación que tenemos en el negocio. ¿Cómo lo arreglamos entre todos? Entre todos. No sé, no se me ocurre no tengo soluciones fuera de qué vamos a vivir, ¿sí? La Ujú. solución del sentido de la vida, estoy muy lejos. Yo igual soy de las personas que creen que la vida nunca tuvo sentido, ¿sí? No, ni ascendente, ni descendente, ni nada. Te nacés, sufrís solo y te morís, ¿no? Eso todo. Lo Ujú. demás es conversación. Pero esa es mi visión personal. El 99% o el 90% de la gente no piensa así, no lo vive así. Y para ellos Claro. va a ser muy difícil, muy, 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 muy difícil. Sí, esto me recuerda por encontrar algún tipo de paralelo en la historia más o menos reciente, es cuando llegó la era industrial, ¿no? Es decir, que la gente ya eh, tuvo que adaptarse, es decir, acudir a núcleos urbanos con concentraciones, trabajar todos en una cuestión que es una parte de un proceso solamente, a diferencia de los que eran agricultores o ganaderos a lo que se dedicasen, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma muy fuerte el que se viene. Bueno, vamos, no queremos ser pájaros de mal agüero, pero esto Pero es lo mira, que... como estás hablando de Radio Sefará, te voy a agregar un problema más. Sí. Y es un problema el que estoy, que me preocupa mucho. Las grandes cuatro compañías de inteligencia artificial, las cuatro, están manejadas por judíos. Las cuatro. Te voy dando OpenAI, Altman, Anthropic, que es la líder, los hermanos Amodei, judíos. Google, Serge Brin, la persona que está a cargo del tema es Serge Brin. Meta, Zuckerberg. Yo lo que tengo miedo es que la gente termine uniendo el concepto de la miseria, perdón, no la miseria, sino de la sensación de miseria, no miseria económica, ¿sí? Ujú. De la tristeza, la van a adjudicar a, una vez más, los judíos son los que me dejaron sin trabajo, con una gran diferencia con otras épocas, porque así fue también con Hollywood y también fue con los bancos, ¿te acuerdas? Decían, los banqueros Sí, nos dejan sí. sin casa, Hollywood se lleva todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son en determinados verticales, es decir, una determinada parte de la población. Acá es toda la población. Y yo le tengo mucho miedo a una ola antisemita que venga de ese lado, porque aparte va a tener persistencia, porque no va a haber forma
esto no se va a ningún lado. Esto también me preocupa. Bueno, hoy lamento acabar el programa con preocupaciones, pero lo que queremos es dar visiones lo más realistas posibles y Las cosas desde como son. por eso se llama así. Y te agradecemos, Muki, que nos hayas acercado a este futuro que cada vez está más cerca. Es decir, antes cuando hablábamos de proyecciones, de futurología, se hablaba de aquí a 20 años, 40 años, pero esto está a una velocidad de que nos va a pillar muy pronto, ¿no? Muchas de estas cosas. Así es. Pues muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.